Capítulo 2. Disciplinas filosóficas. De manera didáctica al costado de cada disciplina filosófica pondremos una palabra que nos ayude a referenciar dicha disciplina. Ontología. La realidad. Antropología filosófica. El hombre. Gnoseología. El conocimiento. Epistemología. La ciencia. Axiología. Los valores. Ética. La moral. Estética. Lo bello. Al terminar el video responderemos preguntas relacionadas a este capítulo. Disciplinas filosóficas. Históricamente, la filosofía ha surgido como el saber que busca una comprensión general de la realidad. Como la realidad se manifiesta de diversas maneras, los filósofos han desarrollado disciplinas filosóficas para comprender mejor un ámbito general de la realidad, como el estudio del ser humano o de las ciencias. A continuación, estudiaremos algunas disciplinas filosóficas. Ontología. Etimológicamente, el término ontología significa teoría del ser, ontos, ser y logos, teoría. Es la disciplina filosófica que problematiza sobre el fundamento de la realidad. Son problemas ontológicos. ¿Cuál es el fundamento de todo lo existente? ¿Qué es el ser? Toda la realidad tiene un principio. ¿Por qué existe el mundo y no la nada? Antropología filosófica. Etimológicamente, el término antropología significa estudio del hombre, antropos, hombre y logos, estudio. Es la disciplina filosófica que problematiza sobre el fundamento del ser humano. Además, trata sobre el origen y el sentido de la existencia humana, es decir, sobre de dónde el hombre provino y cuál es el papel que cumple en el mundo. Son problemas abordados por la antropología filosófica. ¿Cuál es el origen del hombre? ¿Cuál es la esencia del hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es aquello que diferencia al hombre del resto de entidades? ¿Cuál es el sentido de la vida humana? Gnoseología. Etimológicamente, gnoseología significa teoría del conocimiento, gnosis, conocimiento y logos, teoría. Es la disciplina filosófica que problematiza sobre el fundamento del conocimiento, cómo se produce, qué características tiene, cómo se manifiesta. Problematiza además sobre la posibilidad del conocimiento, su origen, esencia y verdad. Son problemas gnoseológicos. ¿Es posible conocer? ¿Cuál es la fuente del conocimiento? ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es lo más importante, los sentidos o la razón? ¿Qué es la verdad? Epistemología. Etimológicamente, epistemología significa teoría de la ciencia, episteme, ciencia y logos, teoría. Es la disciplina filosófica que problematiza en torno al fundamento de la ciencia, busca saber su estructura, el método que debe usar y cómo clasificar y caracterizar los diversos conocimientos, producto de la actitud científica. Son problemas epistemológicos. ¿Cómo se clasifica el conocimiento científico? ¿Qué es la pseudociencia? ¿Qué es la ciencia? ¿Cuál es el método para investigar científicamente? ¿Qué es un problema científico? Axiología. Etimológicamente, el término axiología significa teoría de los valores, axios, valor y logos, teoría. Es la disciplina filosófica que problematiza sobre el fundamento del valor, la diferencia entre juicios descriptivos y juicios valorativos, o qué factores intervienen en la valoración. Son problemas axiológicos. ¿Qué es el valor? Lo valioso está determinado por el sujeto o por el objeto. ¿Quién determina en última instancia la existencia de una crisis de valores? Ética. Etimológicamente, el término ética deriva de ethos que significa costumbre. Es la disciplina filosófica que problematiza sobre el fundamento de la moral. Además, investiga las relaciones y diferencias de la moral y el derecho, así como la naturaleza del bien y la libertad. Son preguntas éticas. ¿Cuál es el fundamento de la moral? ¿Qué es el bien? ¿Cuál es el fundamento del bien? ¿Qué es el deber moral? ¿Existe la libertad? Estética. Etimológicamente, el término estética deriva de aistesis que significa sensación.
Es la disciplina filosófica que problematiza sobre el valor de la belleza y de la experiencia, o actitud, estética. Se pregunta también sobre la diferencia entre el juicio estético y otros juicios, y sobre la relación entre belleza, experiencia estética y arte. Son preguntas estéticas. ¿Qué es la belleza? ¿Por qué decimos que existen cosas bellas? ¿Cuál es la naturaleza de lo bello? ¿El concepto de belleza cambia según las personas o es el mismo para todos? ¿Encontramos belleza en el arte? La pregunta cardinal de la filosofía. ¿Qué es lo primario? ¿La naturaleza o Dios? Dicho problema fue planteado por Federico Engels en el siglo XIX. La respuesta a esta pregunta conlleva los campos filosóficos. Idealismo. Materialismo. Idealismo. Lo primario es Dios o lo espiritual. Recibe influencia de la religión. El mundo ha sido creado por Dios y tiene un principio y un final. La conciencia es producto del alma, sustancia independiente del cuerpo. Representantes. Platón, Hegel y Berkeley. Materialismo. Lo primario es la naturaleza o lo material. Recibe influencia de la ciencia. El mundo existe desde siempre, no tiene principio ni final. La conciencia es producto del cerebro, un órgano material. Representantes. Demócrito, Marx, Engels. Pequeños datos. Platón es uno de los filósofos idealistas más importantes de la historia debido a su teoría del mundo de las ideas. Demócrito es uno de los filósofos materialistas más importantes de la historia, pues fue el primero en postular la existencia de los átomos. ¿Sabía que el concepto de materia fue introducido en la filosofía de Aristóteles? Llamó materia al sustrato primero de cada cosa a partir de la cual se genera. Esta definición no indica una cosa o realidad determinada, sino un punto de vista desde el que se puede mirar cualquier cosa o realidad. Tenga en cuenta que la pregunta cardinal de la filosofía fue planteada por Federico Engels, el problema de saber qué es lo primario, si el espíritu o la naturaleza. ¿El mundo fue creado por Dios, o existe desde toda una eternidad? Lectura breve. Origen de la idea del alma. Desde los tiempos remotísimos, en que el hombre, sumido todavía en la mayor ignorancia acerca de la estructura de su organismo y excitado por las imágenes de los sueños, dio en creer que sus pensamientos y sus sensaciones no eran funciones de su cuerpo, sino de un alma especial, que moraba en ese cuerpo y lo abandonaba al morir. Si el alma se separa del cuerpo al morir y sobrevivía, no había razón para asignarle a ella una muerte propia. Así surgió la idea de la inmortalidad del alma. No fue la necesidad religiosa del consuelo, sino la perplejidad, basada en una ignorancia generalizada. Lo que condujo, con carácter general, a la aburrida fábula de la inmortalidad personal. 1. ¿Cuál de las siguientes expresiones manifiesta un problema axiológico? A. ¿Qué hace a una acción buena? B. El ser es infinito. C. ¿El hombre tiene una esencia? D. ¿Los objetos son estimables por sí mismos? E. ¿Es la ciencia falible? 2. La esencia y existencia de los entes de la realidad son abordadas generalmente por la A. Epistemología. B. Ontología. C. Ética. D. Axiología. E. Antropología filosófica. 3. ¿En qué disciplina cabe el siguiente discurso? Así, cualquiera que sea el número de ejemplares de cisnes blancos que hayamos observado, no está justificada la conclusión de que todos los cisnes sean blancos. A. Lógica. B. Gnoseología. C. Ontología. D. Metafísica. E. Epistemología.